Muy buenas tardes, bienvenidos a el tercer webinar de actualización profesional, principales incumplimientos encontrados por el Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos en las instalaciones eléctricas, dictado por el ingeniero Salvador Ramírez del Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos de Costa Rica y el ingeniero José Daniel Acuña. El objetivo de estas actividades es ofrecerles espacios formativos con temáticas de actualidad y complementarias a la carrera de graduados y estudiantes avanzados, permitiéndoles potenciar su perfil profesional para mantenerse vigentes en el mercado laboral. Agradecemos a la Vicerrectoría Académica y a la Dirección y Subdirección de Carrera de Ingeniería Eléctrica, Electromecánica y Telecomunicaciones por su colaboración y siempre disposición para el desarrollo de estas actividades extracurriculares académicas que enriquecen el proceso de formación de estudiantes y mantienen actualizados a los graduados como profesionales competentes. El día de hoy hemos ya desarrollado 2 charlas y nos queda una a las 7 de la noche. Si no pudieron presenciarlas, todas están siendo grabadas y posteriormente se van a estar cargando en el portal Fidelitas para que también las puedan ver. Sin más, doy la bienvenida al ingeniero Salvador Ramírez y al ingeniero José Daniel que nos van a estar acompañando. Al finalizar tendremos un espacio de 10 minutos para preguntas para que las puedan ir colocando en el chat y al final con muchísimo gusto ellos las van a estar aclarando. Bienvenidos. Sí, claro. Muy buenas noches, de verdad, para esta oficina y para el Colegio Federado. Es un placer estar aquí presente en estas importantes charlas sobre la actuación profesional. De hecho, bueno, mi compañero y mi persona, ¿verdad? En este caso, el ingeniero José Daniel Acuña, laboramos para la Oficina de Control de Instalaciones Eléctricas, que básicamente nuestra función como autoridad con jurisprudencia es verificar que las instalaciones cumplan con la normativa correspondiente. En este caso, el rigor normativo recae sobre la norma NFPA 70, que es lo que normalmente conocemos como código eléctrico. Ahora, ¿por qué la importancia de esto? La importancia de este tipo de situaciones que queremos hacer ver es que no queremos que los ingenieros, bueno, arquitectos también cuando participan en esta parte de obras eléctricas y pueden hacer obras hasta 80 metros y, bueno, de máximo 80 metros y hasta 18,5 kilovoltiamperios de carga demandada, tengan un proceso donde ya de fiscalización o de revisión sobre su actual profesional cuando realizan los tipos de proyectos de obra eléctrica. Sucede muy frecuentemente de que muchas veces salimos a la calle a ejercer y no tomamos las precauciones de que hay un corpúsculo normativo existente en el país que nos dice, bueno, ¿qué tenemos que cumplir? ¿Y por qué hablamos de esto? Realmente yo siempre doy, cuando doy cursos de diseño eléctrico, mi compañero también lo hace, yo siempre doy la primera introducción de decir, bueno, realmente el país cambió desde 1995. ¿Por qué desde el 95? Porque a partir del 95 fue donde se incorporó a la Organización Mundial de Comercio y muchas cosas cambiaron. Desde el presentar una normativa que afecte a muchos interesados, desde que el que trae tubería eléctrica a un transformador, hasta quienes hacen diferentes obras. Después vino una ley de calidad en el año 2002 y ya aparecen situaciones o nombres que antes no estaban, como por ejemplo acreditaciones, certificaciones, palabras muy concretas que antes en el vocabulario normal de nosotros como ingenieros no existían. Viene el 2008 y Bomberos, mediante la ley 8228, normaliza o pone de obligatoriedad en todas las construcciones nuevas o ampliaciones o remodelaciones todas las NFPA. Entonces, los 300 códigos que tiene la NFPA realmente en nuestro país son obligatorios. Ahora, ¿quién puede desconocer esto? Nadie puede desconocerlo. Realmente, el artículo 129 de la Constitución dice claramente que yo no puedo desconocer la normativa. Aunado a eso, y en un golpe posterior, debido a la cantidad de incendios, debido a la necesidad de obligar más a las personas a hacer mejores trabajos, en el año 2012, por medio de un instrumento legal llamado decreto ejecutivo, viene y pone por obligatoriedad
opone como Código Eléctrico Nacional a la norma NFPA 70. En este caso, para ese momento era la NFPA 2008. Pero, debido a que esta norma se actualiza cada 3 años y cada, digamos, versión intermedia sale en español, ya en ese momento la versión que usamos en el país no es la versión 2008, es la versión 2014. Entonces, en teoría, nuestros diseños bocetos, porque siempre uno de los principios que decimos es nadie puede diseñar con el código, ¿verdad? No es un parámetro de diseño, simplemente me da situaciones o particularidades básicas en la seguridad. Acordémonos que con los códigos de este tipo no ando buscando el máximo desempeño ni ser más eficiente a la hora de hacer un diseño mío. Yo lo que ando buscando es seguridad. ¿Por qué seguridad? Porque el día de mañana, el día que no funcionen una serie de rociadores, el día que se electrocute una persona en una piscina, van a venir a preguntar por mi nombre y me van a decir, bueno, deme su memoria de cálculo, deme los planos eléctricos, deme los planos del edificio, ¿qué hizo usted? Y simplemente con la comparación y una persona que sepa el código en cuestiones de 2 horas, 3 horas va a decir, ah, sí, no, este diseño está mal hecho. ¿Por qué? Porque no cumplió simplemente con el artículo 680. ¿De qué? De cuerpos de agua, que habla parte de piscinas. O la sección 210.8 que nos habla sobre las protecciones GFCI. Entonces, con solo eso, yo ya estoy literalmente al borde de una situación asociada a una demanda civil. Y si se muere la persona, ya estamos hablando de lesión, o tiene lesiones, estamos hablando de una situación penal. Entonces, no queremos eso. A veces, nosotros siempre decimos, o por lo menos vuelvo a insistir, mi compañero y yo, debido a que damos cursos muy similares en la universidad, fidelitas de paso, siempre decimos y especificamos, y preguntamos a los estudiantes, ¿ustedes sabían cuánto es la obligatoriedad o son responsables ustedes por un diseño eléctrico en planos? Todo el mundo nos dice, no, 5 años, 2 años. Bueno, no, resulta que es toda la vida. Lo que usted ponga en un plano a su nombre, usted es responsable toda la vida. Si está mal hecho, pues quedó mal hecho. Y usted tendrá que asumir las consecuencias de un mal diseño. Sí, mal diseño. ¿Por qué? Por impericia, desconocimiento, falta de creación. Entonces, eso es lo justamente que esta oficina con ese espíritu nace, para evitar situaciones que se den más en el día a día. Siempre escuchamos el aumento de casos de incendio. Algo tan simple. No sé si ustedes, bueno, luego al final uno me diga que, de los participantes me diga si sabían, por ejemplo, que las situaciones temporales, las que normalmente personas empíricas sin conocimiento las hacen, son responsabilidad del profesional a cargo de la obra y tiene que cumplir con el código eléctrico. Ahora, ¿por qué les digo eso? Porque hay un artículo, el 590, que se encarga de regular y decirme qué parámetros mínimos tienen que llevar las instalaciones eléctricas. Entonces, hay cosas universales en la ingeniería y en el diseño eléctrico, como por ejemplo, a menos que sean situaciones particulares como motores o un aire acondicionado, normalmente la protección es menor que los cables para nuestras instalaciones. Y esto todavía se acenta más cuando tenemos instalaciones de más de 1200 amperios. Pero a veces decimos, ah, mira, es que es un cable 10, que lo más que soporta son 30 amperios, y alguien lo protege con un breaker de 100 amperios. Y dicen, ah, es que está sobrado, nunca se va a disparar. No, no se va a disparar. El problema va a ser que ese cable está actuando como un fusible y se va a actuar hasta que se funda totalmente, y eso va a ser. Y si pasara por X desgracia a una persona conectada en esas situaciones, les aseguro que se va el cable, vamos a tener una sobrecarga y ahí tenemos un posible incendio y posiblemente si alguien se está electrocutando, la persona fallezca. Entonces, son las situaciones que se dan. Luego, venimos con esta parte de los planos, el colegio le llama así la primera fase. Tenemos una segunda fase de diseño, donde, por ejemplo, ya en esta fase, ya la ejecución de la obra, y volvemos a decirlo, o sea, usted es responsable 5 años después de entregar la obra, pero si aparecen vicios ocultos, por ejemplo, que alguien pique la pared y vean que la varilla no es la correspondiente, o aquí digan, mira, es que aquí debían ir protecciones de arco, otro tipo de protección especial, a partir de ahí surgen 5 años donde usted puede ser imputable perfectamente de todo tipo de cosas.
Y si alguien se muere igual, que ojalá que no, tocamos moderar todos, son 10 años. Entonces, que alguien, suceda eso perfectamente. El año pasado tuvimos 2 muertes de personas en instalaciones temporales, por decir algo. Hace como un par de años tuvimos una muerte de una piscina, de una persona en una piscina. Tuvimos también, hemos tenido situaciones de que alguien tocó un carro, un bus que se usaba como comandancia y bueno, se electrocutó y tenía la piel húmeda, o sea, menor resistencia y con un menor amperaje. Entonces, esas son acciones que tenemos que especificar, sin decir, por ejemplo, que los profesionales justamente son los responsables de los materiales. O sea, los profesionales que están en día a día en la obra son los responsables de escoger los materiales. Y siempre les decimos, y siempre a los estudiantes, una obra va mal cuando yo dejo de ser el asesor del proyecto y mi cliente se vuelve un asesor. No, 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 muchachos, aquí el encargado de la obra es usted. Nadie más, el que estudió una ingeniería, son ustedes, nadie más. Ahora, dicho eso, siempre decimos, usted es la persona que sabe y tiene que hacerse valer, porque el día que, por ejemplo, el cliente diga, es que me lo dieron así mal o yo no sabía nada porque yo no estudié, nadie va a cuestionar a esa persona por esa respuesta, aunque tenga un contrato firmado. El que van a decir, no, fue usted fue el que pasó 5 o 6 años en la universidad estudiando, usted es especialista y por algo se graduó de la universidad. Entonces, por ahí vienen las situaciones que queremos hablar y queremos discutir. Ahora, por ejemplo, si vamos un poquito más con la presentación, la oficina en que yo laboro se llama Oficina de Control de Instalaciones Eléctricas con su acrónimo llamado OFICE. Básicamente la unidad encargada de la inspección y control de las instalaciones eléctricas en edificaciones para verificar que cumplan con el código eléctrico. ¿Y cómo lo hacemos? Bueno, básicamente realizamos inspecciones periódicas en edificaciones nuevas o existentes y nos amparamos básicamente en la normativa del colegio. Ahora, hay un decreto que es el 3699 en su artículo, en su artículo 4, que habla sobre que al colegio se le da esa responsabilidad. ¿Qué responsabilidad? La de velar que el cumplimiento del código eléctrico. Y esto, bueno, ¿por qué es importante? Básicamente porque la mayor cantidad de incendios, bueno, debido a que, bueno, creo que todo, los incendios son un gran riesgo para la vida humana. O sea, siempre es importante aclarar que si en nuestras casas se da un incendio, muy seguramente el esfuerzo patrimonial que hemos tenido a través de 10, 15 años, lo van a perder. Es muy difícil realmente recuperar eso rápidamente. Ahora, tenemos en cuenta de que nosotros, o también hay que tomar en cuenta que para eso están los seguros, pero una pregunta, ¿cuántos de nosotros tienen los bienes asegurados por incendio? Y después de eso, cuando venga la persona a decirnos, bueno, sí, se quemó, el bombero venga a revisar mi instalación eléctrica, muy seguramente va a decir, mira, esa instalación no cumple con el código. Obviamente cuando lo aseguramos van a tener que cumplir con una serie de parámetros, pero el día que pase, la idea es que cumplan con lo más actual, que les hacemos darle mantenimiento, otra parte de los proyectos, porque la primera fase, como mencioné, fue planos, diseño, especificaciones, estudios preliminares, una segunda fase donde construir, y una tercera fase que es mantenimiento. Entonces siempre es importante darle mantenimiento a esas instalaciones. Pero bueno, la NFPA considera que una de las principales causas de incendio es la sobrecarga. A diferencia de, ahí sí tengo una poquito de diferencia con los compañeros del perímetro de bomberos, para mí la principal causa de incendio en el país son las sobrecargas. Esa siempre vemos en las casas, ¿por qué no decirlo? Uno cuando a veces no conoce el tema, mira, es que mira, tengo esta regleta y de 20 amperios y me están vendiendo este derivador y de cada uno puedo sacar 15. Extrañamente, el instructivo dice que esta regleta lo más que aguanta son 20 amperios, pero de alguna manera yo quiero sacarle 45 amperios. No, eso no se puede. Ya tiene una potencia máxima y para eso fue establecida. Y también tenemos que verificar que esos productos sean listados. ¿Qué es listado?
que básicamente están hechos bajo una norma de seguridad y que un laboratorio de tercera parte, voy a decir, por ejemplo, ETL, que es un laboratorio norteamericano, ANSE, un laboratorio mexicano, incluso Inteco, en Costa Rica, o Huele, lo hayan revisado y le den seguimiento al producto a todo este proceso de fabricación. Igual el colegio siempre trata de motivar a las empresas a que cumplan con esa normativa y que los productos sean listados. No podemos obligarlos, obviamente, pero siempre tratamos. Hace poquito tuvimos conversaciones con una empresa, no puedo decir el nombre, gran empresa de productos eléctricos. Y realmente ellos han tratado de ver el proceso y completar el proceso. ¿Para qué? Porque realmente ya habían profesionales que te decían, vea, es que el colegio me dice que esto no es listado, ¿cierto? Y pues sí, lamentablemente el producto no es listado y ellos están en proceso de cumplir con lo especificado. ¿Qué nos dicen los bomberos? Veamos las estadísticas de bomberos. Ok, el año pasado se investigaron, no fueron todos los incendios del país, pero ellos investigaron 88. Ahora, de esos 88 incendios, dicen que el 53% fue en casas de residencia, pero vean, si ustedes ven la estadística, si le sumamos apartamentos y cuarterías, casi que tenemos un poquito más, porque estamos valorando que cada uno vale 1.2, entonces si sumamos por lo menos un 5% más, estamos hablando de un 60% casi de incendios en lugares residenciales, ¿verdad? Ahí es donde las protecciones, por ejemplo, falla de arco, son muy importantes, que esas nos previenen de un incendio estructural. Ahora, ¿qué parte de las casas se dio? Más que todo, si ustedes ven, se dio más que todo en los dormitorios, cocinas, que de igual manera ahí en esos lugares se tienen que usar esas protecciones especiales. Entonces muchas veces escuchamos, no, mira, es que, vean, es que aquí el código dice que es para tomar corriente los AFCI, no, dice salidas, que es una salida, una luminaria, un tomacorriente también. Pero aquí dice el GFCI, que es el de falla tierra, que es para tomacorrientes. Bueno, eso sí, solamente para tomacorrientes. Entonces en la cocina tengo que usar las dos protecciones, sí, tengo que usar las dos protecciones y ya hay interruptores, pero hay interruptores automáticos de los dos tipos. También puedo ver, y este es el gráfico más importante, si ustedes ven el tema de calentamiento de conductores, que básicamente se ve principalmente a sobrecargas, que ellos mismos indirectamente ellos lo dicen, pero a veces en televisión no lo expresan de la mejor manera. Ellos sí lo dicen claramente en sus estadísticas, es el calentamiento de cables. Ahora, el calentamiento de cables se da, y ellos dicen que es un 27%. Es la primera causa. La segunda es llama abierta con un 20%. Y la tercera es casi que igual que la segunda, calentamiento del equipo. Entonces, si sumamos equipo, que es un 20%, más el otro, que es un 27%, el primero, tenemos casi que otro 50%. Entonces, casi que podemos decir que el 50% de los incendios en el país son de origen eléctrico. Nosotros, bueno, primero que todo, hablemos cuáles normativas tenemos. Como les mencioné, en el 2012, aparte que en el 2008 ya decían que todas las NFPAs eran obligatorias por medio de una ley, resulta ser que en el 2012, con el decreto 3699 del Ministerio de Economía, se pone como obligatorio, como método de instalación, el código L como código eléctrico, la norma NFPA 70 en su versión 2008. Después, por medio del decreto 41505 en el 2019, a partir del 8 de febrero del 2019, empezamos con usar la normativa NFPA 2014. También desde 1999, para ser prácticos, desde octubre del 99, existe un reglamento para el trámite de planos y conexión de servicios eléctricos. ¿Qué nos dice que por ejemplo, un plano tiene que tener simbología, plantas de distribución, tomacorrientes, equipos especiales, luminarias, un diagrama unifilar que nos da que el esqueleto, la armazón de la instalación, la descripción de tableros, notas eléctricas que se ocupa, bueno, ya mencioné la simbología, y cualquier otro detalle que sea necesario para identificación. Bueno, una tabla de resumen también, si es transformador la instalación o si no usa, es importante recalcarlo, ¿verdad? Y después, en el 2015, aparecen las normas de ARECEP. Entonces, son como 6, 7 normas que nos hablan desde cómo se comercializa el producto, cómo se planea el sistema eléctrico, nos habla sobre los contadores de energía, o sea, los medidores, qué normativa deben cumplir. Hay una que habla sobre acometidas, hay otra que habla sobre calidad de energía, y la última que agregaron fue un tema de servicios auxiliares. Y es importante aclararlo igual.
es un reglamento, por lo cual tienen una obligatoriedad total, o sea, son obligatorias. Y ya entrando un poco más en detalle con lo que hace la Oficina de Control de Instalaciones Eléctricas, nos damos cuenta que la mayoría, bueno, esas son las principales inobservancias que hemos encontrado. El año, hasta este año, casi que en el primer trimestre hicimos 220 inspecciones. La mayoría de inobservancias o no conformidades, para hablar de otra palabra muy bonita, tienen que ver con el artículo 210. ¿Qué nos habla sobre el artículo 10? Por ejemplo, nos pide las mencionadas protecciones de AFCI y GFCI, nos mencionan los circuitos mínimos que tener, por ejemplo, una unidad de vivienda, nos habla sobre, por ejemplo, si una escalera, yo tengo que tener el famoso triway, o sea, de poder apagarla desde ambos lados de la escalera. A veces no ponemos eso, una cosa es que uno dice, pero eso es súper obvio. O sea, a veces no falta, a veces falta más bien. Por ejemplo, ciertas protecciones a los, si ponemos un tomacorriente en un balcón, hay que protegerlo adecuadamente. Ciertos lugares donde hay que poner receptáculos para evitar el uso de extensiones, también lo pide. Luego, paralelamente, donde todavía esa oficina no tiene un solo ejemplo, y estamos hablando que tiene más de 1000 inspecciones a cargo, nunca hemos encontrado una sola instalación que cumpla con la parte de instalaciones temporales. Ninguna. Eso todavía no, eso es una utopía para esta oficina. No hemos encontrado un solo ingeniero que cumpla con esa normativa. Por ahí se nos acercó un ingeniero muy profesional que tiene bastante experiencia y nos dijo, yo les voy a ser el primero en cumplir. Y nos dijo que le diéramos 3 meses para volver a comunicarnos. Pero nadie ha cumplido con ese parámetro. Después el tema de receptáculos, tomacorrientes, por ejemplo, todo el mundo aquí desconoce que son los tomacorrientes tamper resist, y resulta ser que estos tomacorrientes son obligatorios para todas las unidades de vivienda. Hay que ponerlo en todo lugar, cocinas, salas, dormitorios, salas, terrazas, todo lugar. Casi que el único lugar que podemos hablar de que no es básicamente una bodega. Solo se me ocurre eso, una bodega. Después viene el artículo 110, que son cosas generales. Por ejemplo, a veces vemos que el mismo interruptor automático, 2 cables que le entran al mismo lugar. Vemos también situaciones particulares donde hay lugares, en el artículo 250 habla sobre faltas de elementos de la puesta a tierra, ¿verdad? Que no tienen puesta a tierra, o conductor puesta a tierra equipos, ¿verdad? Un tema más administrativo, que es el rótulo de obra, que nos dice cuáles profesionales participan. Sin permiso de construcción también hemos encontrado obras, en acometidas eléctricas también encontramos mucha falta de que no se ponen las capacidades mínimas de medios de conexión. También encontramos proyectos sin planos sellados o sin apertura de bitácoras. Sí, y entrando un poco más en detalle con el artículo 110, los principales inobservancias corresponden a la falta de protecciones de tipo falla tierra, que es el AFSI con la sección 208, la 211, que es circuitos mínimos, 212, que es la protección de falla de arco, y las salidas de receptáculos, que es donde nos dice el código que tenemos que poner tomacorrientes en las unidades de vivienda. La palabra que usa el código para tomacorriente es receptáculo. Entonces, eso es como lo que podemos decir sobre qué hemos encontrado esta oficina. Ahora, mi compañero José Daniel va a encargarse ahora de decir cuáles son las inobservancias o ejemplos que hemos encontrado. Sí, gracias, buenas noches. Ahí me disculpan, pero esta computadora no tiene cámara, entonces las quedo viendo. Quería aprovechar el comentario o lo que estamos conversando, pues, bueno, lo que decía el compañero Salvador sobre el tipo de inobservancias que hemos encontrado en construcciones. Pero antes, quería recalcar un dato muy importante que se ve en esta gráfica. En esta gráfica, ustedes ven, el 63% corresponde al uso de AFCIs. Curiosamente, si nos devolvemos a la gráfica que hice bomberos, el principal incumplimiento o el principal origen de incendios son los dormitorios. Si nosotros revisamos lo que dice la normativa o el código eléctrico sobre la protección de dormitorios, curiosamente habla del uso de los AFCIs en esas áreas. Entonces, como que queda cierta responsabilidad que de los incendios que han pasado, muy posiblemente se pudieran haber evitado por el uso adecuado de esta protección. Ok, continuando un poco, para poner un poco en contexto lo que estábamos hablando anteriormente,
sobre el tipo de normativa, los incumplimientos, la reglamentación, los decretos. Queríamos comenzar con esta imagen. Este proyecto cumple con código eléctrico en términos eléctricos, para la redundancia. Pero cuando llegamos al sitio, nos encontramos con una armadura, un caparazón sin nada eléctrico. Entonces, como profesional, ¿cómo hizo para justificar que este proyecto ya cumple con el código si no hay nada? Entonces, ahí fue donde hubo una serie de preocupaciones por esta oficina para ver cómo se podía detener. Continuando con los que hemos encontrado en diferentes proyectos, este es otro ejemplo muy claro de un profesional diciendo que esto cumple con las normativas actuales. Queda claro, ¿verdad? Que este cable es la cometida eléctrica de esta vivienda, que queda totalmente expuesto al contacto de las personas. En este caso, aquí había un chiquito. Yo me acuerdo que cuando llegamos había un chiquito como 2 años aprendiendo a manejar. Entonces, nos preocupamos mucho de solo pensar que ese chiquito en poco tiempo iba a comenzar a caminar y en cualquier momento brindar, agarrar a tus conductores y era cuestión de tiempo para que ocurriera una fatalidad. Por dicha, otro tipo de cumplimientos que encontramos son de muchos tipos diferentes. El de la izquierda, las normativas piden que los electrodos o los conductores de puesta a tierra sean fácilmente accesibles y que se puedan medir, que se puedan dar mantenimiento, que se puedan revisar, y los profesionales tienden a poner una tubería similar a esta, de unas pocas pulgadas. El electrodo de puesta a tierra está al puro fondo y no hay forma de verificar el cumplimiento de esta conexión. Entonces, ¿cómo hago o cómo se hace para medir la resistencia puesta a tierra de este sistema? Del lado de derecha, si logran ver, a ver si le hago un zoom, si logran ver, el profesional tramitó una declaración jurada diciendo que cumplía con el código eléctrico y, si observan, utilizó la misma estructura o el purlin de esta construcción como, digamos que como medio de canalización para el cable de acometida. Entonces, obviamente, esto es totalmente un incumplimiento, es una instalación totalmente insegura, donde con un poco de tiempo ese forro de los conductores van a hacer contacto con una estructura metálica y posiblemente es cuestión de tiempo para que energizara la estructura y ahí en tocar eso y sufriera una descarga. También hemos encontrado, por ejemplo, desde la izquierda, donde los profesionales hacen, digamos, se puede decir que conexiones empíricas. ¿A qué me refiero? Si ustedes ven la imagen de la izquierda, tengo un conductor con un conector de barril y el otro extremo tengo una cinta de cobre. Esta cinta de cobre se utiliza para puestas tierras de centro de datos, pero ahí está haciendo una combinación de sistemas totalmente ajeno al código. Ahí no hay garantía porque tengo por un lado un conductor de cobre y el otro lado tengo otro sistema de conducción. Inclusive hasta se le puede ver que ya los hilos, pues, posiblemente la persona que ajustó este terminal aplicó demasiada fuerza, inclusive ya rompió varios hilos. En el lado de la derecha tenemos que esta instalación que aparentemente se ve cumpliendo con el código, se ve normal, se ve sin ningún tipo de problema. Si ustedes observan, son ductos metálicos cuadrados. Si ustedes ven aquí, la tapa superior de este ducto quedó totalmente prensada. No hay forma de acceder al contenido de esos ductos. Lo que pasa es que el inspector o el encargado de la obra no puede verificar el contenido de estos ductos metálicos. Entonces, ¿cómo se cerciora para ver que la instalación está bien, que se usaron los conductores adecuados, que no hay ningún problema, que no hay ninguna filtración de algún tipo dentro de esos ductos? Entonces, eso es otro incumplimiento de que no se respeta las instrucciones del fabricante y se instala al azar o empíricamente. Esto es lo que se mencionaba anteriormente sobre las instalaciones temporales.
en una instalación eléctrica, en cualquier proyecto, debe respetar, en cualquiera de sus etapas, debe respetar el código eléctrico, sea temporal, sea definitivo, en cualquier etapa. Entonces, se encuentra mucho instalaciones de este tipo donde las toma corrientes, donde los cables están totalmente expuestos al clima, están expuestos al sol, se usan empalmes a mano, no se garantiza una conducción de los conductores de puesta a tierra. ¿Qué me garantiza que de esos conductores la fase no esté tocando algo metálico o esté drenando en área mojada que me puede hacer un peligro de una descarga? En este están recibiendo totalmente el agua, el clima, en las lluvias, la lluvia se va a ingresar a las tomas corrientes y hay un peligro de una descarga eléctrica. Inclusive se realizan empalmes ahí empíricos para realizar estas conexiones y no hay garantía de la seguridad de este sistema. Estos sistemas o los sistemas temporales deben cumplir totalmente con el código eléctrico, igual que el proyecto definitivo. La imagen de la izquierda se acostumbra o tienden a instalar los tableros a una altura bastante superior a lo permitido. El código dice que la altura del tablero eléctrico no debe ser mayor de 2 metros sobre el nivel o al breaker más alto. Ya ese tablero que están instalando ahí sobre la base del tablero llega superior a los 2 metros. ¿Qué pasa aquí? Que se vuelve un tablero inaccesible. Una persona que desea o necesita hacer una desconexión de ese tablero va a tener problemas, va a tener que recurrir a otros medios para tan solo llegar ahí, y eso en caso de una emergencia cada minuto es muy valioso. Entonces, sí tener mucho cuidado con los temas de las alturas donde se instale. Todo esto ya está regulado. El de la imagen de la derecha, parte de las instalaciones temporales, es el uso de cuchillas. Las cuchillas en sí, las cuchillas cerámicas, no obedecen o no están reguladas por ningún tipo de listado. No hay nadie que se haga responsable. Esta cuchilla como tal, aunque diga que son defusibles, no hay ningún documento que la avale. Además de que se hacen conexiones de una forma artesanal. Aquí no hay garantía o no se entiende que están conectando, entonces se supone que por código de colores dice que es de puesta a tierra, pero no se sabe exactamente qué sistema que están conectando. Entonces, es otro incumplimiento a la instalación temporal. Esto debería hacerse con un sistema totalmente que cumpla con el código eléctrico, con la normativa, con protecciones, con cables adecuados y proteger el clima. También tenemos el uso de proyectos de origen dudoso. La imagen de izquierda es un tablero eléctrico donde simplemente no se sabe de dónde tiene el origen este producto. No se sabe quién lo fabricó, no tiene ninguna referencia del fabricante, no tiene ninguna etiqueta que diga que este producto cumple con una norma, y además la instalación es bastante empírica, por no decir de otra forma, ya que si ustedes ven, totalmente están doblando la estructura, están cortando de una forma aleatoria el equipo, y no hay ningún certificado que me garantice la funcionalidad de este equipo. En ese mismo proyecto también se encontró en la imagen de la derecha estas cajas plásticas. Estas cajas plásticas, como la anterior, no evidencia ningún listado, no se evidencia que tenga algún certificado que me garantice su funcionalidad. Inclusive su sola instalación en el proyecto, ya este equipo, este accesorio, sufre una deformación. En el momento de que vayan a instalar un toma corriente o X equipo aquí, va a tener problemas de compatibilidad, ya que el producto en sí se deformó por su origen dudoso y por su falta de garantía constructiva. También tenemos el tema de que no se respetan los códigos colores, como aquí en la imagen de la izquierda. Tenemos un medidor donde evidentemente la persona que lo instaló desconoce totalmente el código colores que indica el código eléctrico, ¿verdad? Aquí por código colores
no se sabe cuál sería el sistema de puesto a tierra, queda duda de cuál sería el neutro y queda duda exactamente de cuál sería la fase. Entonces la persona aguas abajo de este sistema no tiene la certeza de lo que está recibiendo del sistema. No sé si pueden ver en esta imagen de la izquierda, esta es una construcción que se está realizando. Si usted le pone un poco de cuidado, si ustedes ven esta sombra, en realidad esta sombra lo que es proyectada por una línea de media tensión. Este proyecto estaba siendo construido exactamente debajo de una línea de media tensión. Eso es otro incumplimiento de la normativa. Aquí se evidencia que no hubo un control del profesional, que no hubo estudios preliminares, que no hubo ninguna asesoría y las personas están construyendo donde se les ocurre. Y para todo, en temas constructivos, ya para todo hay una normativa. Inclusive ya hay una normativa que les pide a usted que no puede, que dice claramente que no puede construir debajo de línea de media tensión. Tal vez suena como lógico, pero la gente tiene ese incumplimiento y cree que pueden construir en cualquier lado y encontramos esos casos que es un peligro para los habitantes de este proyecto. Afortunadamente la municipalidad llegó poco tiempo después y clausuró la obra. Entonces, por dicha, no se siguió con este proyecto. Tenemos los casos típicos donde las terminales, la gente cree que las terminales son cuanto aguante conductores. Es muy común encontrar que una terminal que fue diseñada para un conductor se le ingrese o se le meta a la fuerza X cantidad de conductores. Esto lo que nos produce es una sobrecarga del sistema y como se ve en la imagen, ya el sistema aquí ya sufrió un tipo de sobrecarga y esto es porque se evidencia en el forro de conductor que ya se agarró un color diferente al blanco, ya es un color caramelo, se evidencia porque los conductores de cobre ya tienen un color como óxido y eso quiere decir que ese sistema ya ha estado expuesto a un peligro o los habitantes de este proyecto en algún determinado momento ya fueron expuestos a un peligro. Ese es otro proyecto de los riesgos que se encuentra uno. Si ustedes ven, esto es una línea de media tensión. Y aquí está el andamio más cercano. Tal vez, haya una distancia de 1,5 metros de andamios que están usando los constructores sobre una línea de media tensión. Aquí era cuestión de tiempo que algún trabajador, algún obrero, accidentalmente moviera algún objeto metálico o se acercara mucho al sistema y pudiera sufrir una descarga eléctrica. Aquí en este proyecto ya tuvo que entrar una compañía eléctrica a, a ver cómo hacer un estudio para por lo menos apartar de alguna forma, correr de alguna forma estas líneas para alejarlos de este peligro que estaban expuestos los trabajadores de este proyecto. Aquí ya provisionalmente la compañía eléctrica de la zona ya lo logró cubrir con aislante para al menos minimizar el peligro que están expuestos. También se ha encontrado el uso de conductores de origen X, como ejemplo que es hecho en Italia. Aquí el problema es cómo agarro un conductor hecho en Italia y lo implemento con el código eléctrico actual, cómo lo armonizo. Aquí el profesional debe haber hecho el estudio y verificar que la ficha técnica o el manual de fabricante de los datos técnicos que se mostraban fuera lo más acorde al código eléctrico vigente o, en el caso contrario, que no fuera el código, sustituir ese tipo de alambrado. También se encuentran instalaciones de este tipo, donde improvisan conexiones para alimentar los sistemas. Ese tipo de improvisación lo que crea son riesgos. Aquí no hay garantía, no hay estudio, no hay nadie que se haga responsable de esta instalación que están usando para alguna construcción, posiblemente en ese momento. Y esto es un riesgo para los que están realizando la construcción o los habitantes de este lugar. Se encuentran instalaciones curiosas como estas, donde la gente en un registro ponen varios electrodos unidos.
Ahí lo que evidencia es un totalmente desconocimiento de las normativas o de la teoría de los sistemas de puesta a tierra. Aquí creen que porque pongo varios electrodos juntitos voy a mejorar mi sistema. En realidad, esto no tiene ningún fundamento. Esta conexión de esta forma no tiene no aporta nada de beneficio a nuestro sistema. Bien, es un gasto de dinero y un gasto para el propietario del proyecto. El de la imagen de la izquierda es similar al tema de las terminales. Nótense cómo los constructores, los profesionales permiten hacer este tipo de conexiones, donde una terminal, en este caso, tiene una, dos, tres conductores en una sola terminal, donde el manual de fabricante me dice que ese tipo de terminal solo admite un conductor. Inclusive, si ustedes notan, ya este conector, el de la derecha, ya ha sufrido un daño mecánico. Posiblemente el que estaba instalando esto ya lo ha forzado de tal forma que el mismo botón se ha ido deformando. Esto es un riesgo para la instalación. Puede crear un corto, puede crear una descarga a la persona que esté manipulando eso, o falsos contactos que producen un sobrecalentamiento. En este en particular, si ustedes logran observar, los conductores de entrada de esta cometida son estos. Es este mismo conductor. Y si ustedes observan, este conductor, aproximadamente el número 4, lo están empalmando con un conductor número 12. El número 12 se están haciendo un empalme de un conductor mucho mayor con un conductor número 12. Y si ustedes siguen la ruta, resulta que este conductor viene a esta otra caja y lo están metiendo a este breaker, y este breaker está conectado a otro conductor grueso. O sea, aquí está, el profesional aceptó o no supervisó esta instalación donde tenemos conductores, obviamente de un calibre muy diferente, para la conexión final. ¿Qué pasa con esto? Que estos cables pequeños, lo que se va a producir es un efecto fusible. Es cuestión de tiempo que estos cables se derritan por la sobrecarga del sistema. Ahora, eso era una pequeña, por cuestión de tiempo no podíamos enseñar más, pero esta es una pequeña muestra de que se evidencia que el incumplimiento a nivel profesional, a nivel constructivo, a nivel de otros profesionales, permiten ese tipo de instalación. Perdón, ¿alguien tiene el micrófono abierto? Entonces, la pregunta es, después de haber visto lo anterior, si no nos asesoramos bien, podemos tener condiciones de riesgo. Que nosotros ciegamente confiamos en una persona para que haga un trabajo donde estamos invirtiendo nuestro dinero, nuestra seguridad, y encontramos, o no se supervise, y encontramos situaciones donde es un riesgo latente. Entonces es muy importante que nosotros nos asesoremos bien, y los profesionales o futuros profesionales visitemos las obras, que inspeccionemos proyectos, que veamos el cumplimiento de la normativa, para evitar un riesgo, como el de la imagen de la izquierda. Ahí, este proyecto de imagen de la izquierda carece de todo permiso, carece de toda supervisión y fue una construcción totalmente empírica. Entonces, para que nos quedemos pensando cuántas situaciones similares a la imagen de la izquierda tenemos en nuestra vida diaria. Entonces, para que tengamos mucho cuidado en el tipo de proyectos, tipo de construcciones que nosotros de alguna forma participamos. No sé cómo vamos a proceder con el tema de las preguntas. Muchísimas gracias a ambos por el espacio compartido. Veo que inclusive Salvador ha estado respondiendo en el chat a algunas de las preguntas que ya los estudiantes han colocado, ¿correcto? Correcto, efectivamente. Excelente. Vamos a ver algunas tal vez que al inicio no se aclararon. De igual forma, si tienen alguna duda o consulta, tenemos un par de minutitos para aclararlas. Dice por acá Carlos Arias, ¿qué pasa si el dueño de la obra realiza algún cambio posterior en la obra eléctrica? ¿Aún seguimos siendo responsables de la obra?
Aquí hay que tener cuidado porque para ese tipo de proyectos existen varias herramientas, entre ellos la bitácora digital actualmente. Ahí en esa bitácora digital se puede dar un registro de nuestro proyecto, cómo lo entregamos, cuáles fueron las anotaciones, cuáles fueron los cambios, y ahí podemos anotar todo lo que queramos. Podemos agregar todas las fotos que queremos agregar videos y podemos dejar una evidencia de cómo se entregó la obra. Ya con eso, en caso que el propietario realice un cambio y se le llame a rendir cuentas al profesional, el profesional se puede defender mostrando esa bitácora. En caso de que el profesional no tenga una evidencia contundente, ¿verdad? O un documento o una foto de tal como entregó esa obra, ahí sí es más complicado asignar la responsabilidad. Entonces, se recomienda encarecidamente tomar todos los apuntes, tomar fotos, llenar la bitácora siempre, porque eso es una herramienta que les puede ayudar en ese tipo de situaciones que nos pregunta Carlos. Excelente. Pregunta por acá Esteban Fallas. Hablando del tema de mantenimiento, ¿cada cuánto tiempo sería bueno revisar el cableado, ver que todo esté bien conectado y que ningún cable esté pelado? ¿O cómo sería un mantenimiento adecuado? Ok, sí, aquí es importante aclarar que cada instalación existe diferente. No es lo mismo yo estar en una planta que funciona 24/7, ¿verdad? Y literalmente el mantenimiento tiene que ser que diario, ¿verdad? Y hay paros cada 6 meses, no sé, por ejemplo, hablamos de una industria como la zafra, ¿verdad? De la caña, donde, por ejemplo, es muy fuerte en ciertos meses del año y tiene un espacio muy grande de mantenimiento, ¿verdad? Se hacen todos los cambios. A nivel residencial siempre se ha hablado de que debe ser bueno siempre anualmente revisar, probar los interruptores automáticos. En teoría dicen probarlos cada mes, ¿verdad? Ciertos interruptores especiales. Igual con los interruptores automáticos, los breakers famosos, también anualmente yo puedo resocar, porque la electricidad viaja por medio de conductores, en este caso vibra, tiene una vibración y va aflojando ciertas terminales. Entonces, hacer un restocking adecuado en las terminales, pero generalmente cada 5 años en la parte residencial tienen que hacer una reinspección total, ¿verdad? Por ahí preguntaban cuánto es la vida útil, de eso se han hecho pruebas y, por ejemplo, hay un dato, por ejemplo, un transformador se calcula 20 años de vida. No hay datos tan particulares para cada instalación, sino es como qué mantenimiento se da y cuál es el uso, ¿verdad? Okay, si me permite agregar ahí unos puntos. Claro que sí. Aquí básicamente estamos hablando de la NFPA 70, pero como se mencionaba al principio, en realidad la NFPA 70, la NFPA 70B y la NFPA 70E. Son tres NFPA 70 que entre ellas es como la Santa Trinidad. Entonces, para la persona que está preguntando sobre el tema de mantenimiento eléctrico, se podría consultar la 70B. Ese está más enfocado en mantenimiento. Ese le puede dar una guía o una estructura de cómo montar un protocolo de mantenimiento. Excelente. Pregunta por acá Randall. He visto comercios que tienen las tuberías de los cables de corriente eléctrica expuestos, pero en un modo como diseño. Los tubos son metálicos y se ven muy bonitos, pero ¿qué requisitos deben de tener este tipo de diseño? Perdón, ahí habría que ver el caso en particular, porque hay productos que en sí, por su diseño o por su manufactura, están diseñados para que se vean ciertos conductores. Normalmente, no lo que le compete al código, a menos que el producto lo permita, no serían haber conductores de ningún tipo, ¿verdad? A menos que el producto sea así o el producto lo permite al código eléctrico. En ese caso, habría que ver puntualmente ese tema para ver qué se refiere, porque hay muchos métodos de instalación que permite el código, pero a la vez hay métodos de instalación permitidos y métodos de instalación no permitidos. Habría que ver ese caso en particular, a ver qué se refiere. Perfecto, vamos a ir cerrando. Son muchas preguntas, pero vamos a ver si podemos elegir algunas aleatoriamente. Dice por acá Pablo Brenes, me interesa su área de trabajo en el colegio. ¿Cuáles serían los cursos, títulos o certificaciones que se necesitarían para trabajar como inspector? Eh, bueno, para trabajar como inspector hay que llevar una serie de cursos que brinda el CIEMI. Me refiero que el CIEMI brinda una serie de cursos de capacitación.
Cualquier persona que esté interesada puede meterse a la página del CIEME, ahí hay un apartado de eventos y durante todo el año se brindan cursos de capacitación. Hay toda una estructura, hay toda una malla curricular de cursos, inclusive hay un tema que se llama CAPDEP, que es una certificación de actualización profesional, donde cualquier profesional de la rama eléctrica puede inscribirse al curso, completar la malla curricular y los requisitos mínimos y puede, digamos, que obtener un título de cierto nivel para ciertos tipos de proyectos. Entonces, a la persona que hace la consulta le invito a consultar la página del CIEME, a la página de eventos o de proyectos, y ahí puede verificar el calendario de cursos. Ahí durante todo el año hay cursos de todo tipo de la rama eléctrica, entonces ahí puede consultar y puede inscribirse. Excelente. Y para cerrar, con Juan Diego Álvarez, pregunta, ¿cómo hace el profesional para poder revisar todos los trabajos eléctricos si son muchos elementos, por más sencilla que sea una obra? Sí, correcto. Aquí, lastimosamente, siempre les decimos que cobre bien, ¿verdad? Porque usted es responsable. No hay nadie más estudió que no es usted en ese proyecto. Nadie más. Y ahí, siempre decimos, nadie lo está obligando a participar. Si usted no se siente capaz de participar en un proyecto, renuncie, no participe. Pero si se siente capaz, ya, si usted está capacitado, usted ha sacado cursos por fuera, por ejemplo, si tiene el expertise y la experiencia necesaria, o se ha capacitado, porque a veces partimos de experiencia cero, como en mi caso, yo partí de un momento de experiencia cero, no más que otra que afrontar las consecuencias de lo que suceda. Ahí es, literalmente, estar muy encima de la construcción, no perderle el norte, y tratar de hacer lo mejor posible, investigando con otros profesionales que ya han pasado por temas similares. Pero la responsabilidad es total de uno. Si uno, para eso está la capacitación, para eso está la investigación y para eso está el desarrollo y crecimiento personal. Excelente. Bueno, los agradecemos nuevamente a ambos, al ingeniero José Daniel y al ingeniero Salvador, por esta charla tan provechosa. Esperemos haya sido de provecho para todos ustedes. Damos por finalizada la actividad. Recordarles, todas las charlas están siendo grabadas y posteriormente se van a cargar al portal Fidelitas de la universidad. Damos por finalizada la actividad. Que pasen buena noche. Hasta luego. Yes. Hasta luego. Gracias, Salvador. Gracias, José Daniel. Hasta luego.